Queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Quiero invitarles a que allí donde están inclinen sus rostros. Vamos a orar, rogando al Señor su bendición en este estudio, en esta escuela dominical. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos, Señor, a ti toda la gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios que nos has hecho, Señor, para ti. Y también, Señor, nos has llamado a esta salvación tú tan grande. Solo por tu gracia, solo por tu misericordia con nosotros. Te agradecemos, Padre, el que podamos estar en este día, queriendo, Señor, estar a tus pies para que nos enseñes, para que nos hables por medio de tu palabra, para que nos transformes, Señor. Pero también, Señor, hemos querido venir a ofrecer nuestras vidas a ti, nuestros corazones rendidos a tus pies para darte la gloria debida a tu nombre. Padre, rogamos de tu espíritu y de tu asistencia en esta mañana. Queremos, Señor, rogarte que nos permitas estar estudiando tu palabra durante este tiempo y crecer, Señor, cada día más en la estatura de nuestra vida cristiana, pareciéndonos más y más a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Rogamos, Señor, que nos bendigas y dejamos este tiempo en tus manos. Oramos solamente por Cristo Jesús y en acciones de gracias. Amén. Bien, estimados hermanos, vamos a continuar entonces estudiando la palabra del Señor. Hoy nos corresponde ya me corresponde mi última intervención. Quiero que vayamos a las Escrituras y abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 25 al 28 de Mateo 20. Mateo 20, versículo 25 al 28. Si estamos todos allí, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que sigan la lectura en sus Biblias. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hemos, hermanos, estado viendo entonces hasta el momento dos implicaciones de lo que significa ser grandes en el reino de Dios. Podemos decir que el Señor Jesús hasta aquí nos ha presentado dos escenas o dos pinturas, por decirlo así, para darnos a entender el contraste entre los grandes según el mundo y los grandes según Dios. Quiero entonces que se imaginen dos pinturas. Vamos a tener entonces una pintura a mi mano izquierda, que va a ser la pintura de los grandes según el mundo. Pero imagínense también una pintura a mi derecha, que va a ser los grandes según Dios. En la pintura de la izquierda aparece un hombre sobre un gran trono, un hombre vestido y adornado quizás con cosas majestuosas, con una corona, y quizás con una corona que tiene una inscripción que dice: un gobierno o mi gobierno no tiene límites. Este hombre, como les decía, tiene también un cetro de oro y muchos sirvientes al lado suyo. Esta es la figura de la izquierda y es la figura que he denominado los grandes según el mundo. Ahora imagínense la figura de la derecha. Imagínense a esta pintura y a un hombre allí con una posición humilde. Quizás un hombre lavando los pies de sus hermanos. Imagínense a este hombre postrado con una vasija, ceñido con un trapo o una toalla a sus pies, con una actitud entonces de servicio, de amor y de misericordia. A esta pintura la he denominado la pintura según Dios. Podemos entonces notar que entre estas dos pinturas hay un contraste muy grande, ¿no? Prácticamente son opuestas. Eso es lo mismo que el Señor de alguna manera quiso enseñarles a sus discípulos, el contraste entre el modelo según el mundo y el modelo según Dios. Podemos decir, hermanos, que hasta aquí entonces hemos visto
lo que el Señor nos ha enseñado en cuanto al servicio. El servicio según el mundo y el servicio según Dios. Hemos podido aprender entonces que la grandeza en el reino de Dios consiste en darse a sí mismo por los demás, en entregarse a sí mismo para el servicio de otros. No nos cabe duda que los discípulos en su corazón entonces albergaban también un deseo de grandeza y superioridad. Ellos querían ser los más importantes, estar quizás por encima de los demás. Y claro, pues tenían a su lado y digamos que en medio de todo tenían el ejemplo de los gobernantes del mundo. Así que de alguna manera ellos querían parecerse a aquellos hombres. Ellos no veían nada malo en eso. Para ellos era apenas obvio esperar que los gobernantes de este mundo fueran servidos antes que buscaran servir. Así que vemos el Señor Jesús diciéndoles a sus discípulos, mas entre vosotros, ¿qué? No será así. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, yo no quiero que ustedes se parezcan a ellos, yo no quiero que ustedes sean como ellos. Más bien, yo quiero que ustedes aprendan a servir, a ser servidores. Entonces, nuestro maravilloso Señor, quien es el Maestro de Maestros, no solo les enseña a sus discípulos con sus palabras tiernas la importancia del servicio, sino que les muestra con su vida cómo debían servir. Les dio a los apóstoles el ejemplo perfecto de servicio para que lo imitasen. Vamos a ver entonces a continuación la última implicación de ser grandes en el reino de Dios. Y esta implicación nos lleva a ver entonces el ejemplo de Cristo. Ser grandes en el reino de Dios, hermanos, implica seguir el ejemplo de Cristo. Y esto es lo que podemos nosotros notar y leer, hermanos, en el versículo 28, que es el último versículo de este pasaje, que dice el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos decir que el verso 28, hermanos, es el corazón o el clímax de la enseñanza que el Señor Jesús está dando a sus discípulos. Todo lo anterior que el Señor les había dicho a sus discípulos encuentra su razón y su explicación en este verso, ya que todo apuntaba a señalarnos a la persona del Señor Jesucristo y a su obra. Las palabras del Señor Jesús que encontramos en este verso, hermanos, nos revelan dos aspectos claves en relación al propósito de la venida de Cristo a este mundo, pero también nos presenta aquí el patrón y el modelo de servicio por excelencia. En primer lugar, ¿qué dice el Señor? ¿Y qué dice nuestro texto? Dice nuestro texto que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La expresión Hijo de Hombre, es bueno aclararlo, para muchos que quizás no saben, era un título mesiánico que el Señor Jesús usó aquí para referirse a sí mismo. ¿Qué significado entonces tiene el hecho de que el Señor no vino a ser servido, sino que vino a servir? ¿Qué se nos da a entender entonces con respecto al carácter de nuestro Señor? Hermanos, que el Señor Jesús es ante todo el ejemplo de un siervo humilde. Vamos entonces a considerar en primer lugar el ejemplo de nuestro Señor Jesús en cuanto a su humildad. Un ejemplo de humildad. Dos de las cualidades, hermanos, que resalta la Escritura en cuanto al carácter de nuestro Señor Jesús es que era manso y humilde, ¿no? En alguna vez nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad fue algo que distinguió al Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Así que nosotros, hermanos, debemos entonces aprender mucho acerca de la humildad y aprender de la humildad principalmente del Señor Jesús. Cuando el Señor dirigió estas palabras a los 12 discípulos, quería enseñarles esto, el ejemplo de su humildad. Que Él siendo grande, ¿qué se hizo? Pequeño. Que siendo rey, se hizo siervo. Pues Cristo, quien es el Rey glorioso, hermanos, sobre su pueblo, que es su iglesia,
Ha determinado que la grandeza en su reino no está medida por el poder o la posición, más bien está medida por la vara de la humildad y del servicio. Vemos la humildad del Señor Jesús en que siendo Dios se hizo hombre. Él se encarnó, hermanos, con un propósito. Dice de qué? No de venir a ser servido, ¿cierto? Sino de venir a qué? A servir. ¿No es este, hermanos, un acto de amor que nos revela la humildad de nuestro Señor? El Señor en su primera venida no vino como rey, aunque es el Rey eterno y glorioso, sino que vino a este mundo haciéndose un siervo. Esto es lo que también el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Quiero que lo leamos, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Estas palabras del apóstol a los filipenses querían también llevarlos a que pensaran en el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a su humildad. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí y nuestro Señor? Dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto fue lo que hizo Cristo, hermanos, y esto es algo que nos debe llenar de asombro y nos debe darle la gloria, llevar a darle la gloria al Señor, porque es algo maravilloso. Que nuestro amado Salvador renunciara a su posición de exaltación y escogiera voluntariamente humillarse viniendo a este mundo pecador. Es algo que debe maravillarnos, hermanos. Esto fue lo que Cristo hizo, hermanos. Él, en obediencia al Padre y por su grande amor por los escogidos, prefirió dejar entonces su trono de gloria y siendo en forma de Dios, dice la Escritura, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? La forma de un siervo, es decir, tomando la semejanza de nosotros los hombres. El ejemplo de servicio del Señor Jesús estuvo entonces siempre enmarcado en la humildad. Él se humilló para venir a este mundo a servirnos, tanto que su vida entera, mientras estuvo aquí en la tierra, y su ministerio son una muestra palpable del cumplimiento de su propósito. A través de sus enseñanzas y sus obras podemos comprobar que lo que dijo el Señor fue verdad y Él lo cumplió. Él no vino con el propósito de ser servido, sino ¿de qué? De servir. Ahora quiero que se pregunte, hermano, ¿cómo es usted? ¿Está usted siguiendo el ejemplo del Señor Jesús? ¿Está sirviendo a los demás y lo hace con humildad o por el contrario no le preocupan los demás? Es triste ver que muchos en nuestras iglesias se han convertido en simples asistentes. No les interesan las necesidades de la iglesia ni trabajar mucho menos por el reino de Dios. No les interesa tampoco, hermanos, preocuparse por algún hermano. Quizás usted sea tan orgulloso y egocéntrico que lo único que le preocupa es estar bien consigo mismo, que le vaya bien en su trabajo, que marche quizás bien su familia, que pueda cumplir con sus compromisos y sus responsabilidades. Quizás en general podemos hablar de estar bien, de tener bienestar y no más. Pero déjame decirte que la indiferencia, el desamor y la falta de una actitud de servicio y humildad evidencian el estado de un corazón no regenerado. Tú puedes decir que eres inclusive cristiano, pero si no hay algo de Cristo en ti, no te engañes, no lo eres. Uno de los enemigos del servicio entonces es el orgullo. Muchas veces nos cuesta servir y darnos a los demás por nuestro orgullo.
Además, hermanos, una actitud orgullosa no solo se puede evidenciar en aquellos que no aman o no sirven a los demás, porque también está el caso, y debemos considerarlo, de quienes sirven en medio de la iglesia, pero también lo hacen con propósitos o por motivaciones equivocadas, lo cual también es algo pecaminoso. ¿Es usted uno de ellos? ¿Uno de aquellos que hace las cosas por vanagloria o para solamente ser visto por los demás? El Señor no solo nos enseña con su ejemplo, hermanos, a servirnos los unos a los otros, sino que también nos manda a que lo hagamos como con humildad. Así que no debemos hacer nada por vanagloria, sino solo para quién, para la gloria del Señor, hermanos, a quien adoramos y quien también nos ha hecho sus siervos para que hagamos el bien a nuestros hermanos. Entonces hemos podido considerar en este punto entonces la humildad de nuestro bendito Salvador, su ejemplo de humildad. En segundo lugar, ¿qué continúa diciendo el verso 28 de Mateo capítulo 20? Mateo 20, 28, este es nuestro pasaje del día de hoy. Dice el Señor allí, como el Hijo del Hombre, en primer lugar, fue lo que vimos, no vino para ser servido, sino para servir. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Después de la gloria de Dios, podemos decir que la redención de su pueblo, hermanos, es uno de los propósitos principales por el cual Cristo vino a este mundo a servir, pues su máximo servicio por nosotros fue el dar su vida, hermanos. Consistió en dar su vida para salvarnos, lo cual representa el ejemplo de un servicio sacrificial. Que podemos entonces ver allí y vamos a ver entonces el ejemplo del Señor Jesús de un servicio sacrificial, un ejemplo de sacrificio. Este ha sido, hermanos, este versículo en general ha sido considerado correctamente como uno de los dichos más preciosos del Señor Jesús, pues en él encontramos un resumen de la maravillosa doctrina de la redención. La redención significa, hermanos, la libertad a través del pago de un precio o rescate, por lo cual debemos partir del hecho o la realidad espiritual de que una persona que no ha creído en Cristo es una persona que es esclava del pecado. El pecado es su amo y señor. La Biblia nos enseña que nacemos siendo pecadores y enemigos de Dios. Nacemos siendo esclavos del pecado y no podemos ser libres de este despiadado amo por nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, este versículo, esta última parte de este texto, son buenas noticias para el pecador, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Pues dice nuestro verso que Cristo vino con el propósito, ¿o para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate era originalmente el precio pagado por la liberación de un esclavo. Así que nuestro Señor pagó ese precio, un precio mucho más precioso que la plata y el oro. Vamos por favor a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 18. Versículo 18 y 19 de Primera de Pedro. Entonces les he dicho que si un rescate es el precio pagado para la liberación de un esclavo, vemos en este versículo también que el precio que nuestro Señor pagó en la cruz fue su preciosa sangre. Leámoslo por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice la palabra del Señor, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, y que debemos saber, que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el Señor aquí que hemos sido, ¿qué? Rescatados, la misma expresión que usó el Señor para referirse a su obra de salvación, a su redención, que dice que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Heredamos el pecado, hermanos, heredamos la corrupción a causa del pecado. Entonces nosotros nacemos también con esta naturaleza corrupta y contraria a Dios. Pero lo grandioso y la maravillosa es que Cristo, dice la Escritura, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo lo hizo? Dice, nos rescató por medio de su sangre preciosa. Sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos y amigos, la salvación tuvo un precio, un alto costo. La sangre preciosa de Cristo, la vida de un justo por nosotros, los injustos. Quiero decirles, aquellos que no son creyentes, que no han creído en Cristo y están aquí en medio de nosotros, que la única manera de ser libres del pecado y de su esclavitud es a través del sacrificio de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, pidiendo perdón, el Señor promete entonces liberarle de este perverso amo. Le promete hacerle libre del pecado y de sus consecuencias, pero también le ofrece el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así que, pecador, tienes que venir a Cristo, solamente en Él serás libre de tu pecado. Podemos decir, hermanos, que de la encarnación del Señor Jesús, que fue uno de los actos también más sublimes de humildad, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, su humillación no consistió meramente en haberse hecho hombre, encarnándose en un ser humano mortal como usted y como yo, sino que también su humillación fue más allá. Dice el apóstol Pablo que estando en la condición de hombre, dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo cual podemos decir que es una doble humillación. El Señor no solo se humilló viniendo a este mundo a ser como uno de nosotros, sino que más allá murió por nosotros. Cristo no solo entonces se humilló haciéndose un siervo, sino que como siervo se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte fue el costo que el Señor tuvo que pagar por nuestra salvación, por lo que su servicio fue un servicio sacrificial. Cristo no solo vino a este mundo a ofrecer el más grande servicio que pudiéramos imaginarnos, y ese servicio que el Señor hizo fue dar su vida para salvarnos. ¿Puede usted entender la grandeza de lo que hizo el Señor por nosotros? Le pido que considere esto. Él nos sirvió a nosotros dando su vida en lugar de la nuestra. Cristo nos sustituyó, tomó nuestro lugar, cargó sobre sí nuestro pecado y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Por tanto, hermanos, la gloria sea dada a nuestro Dios, a nuestro bendito Salvador, hermanos, quien no escogió primero su trono, sino que Él escogió que primero la cruz. Él escogió la humillación antes que la gloria. Él prefirió la muerte antes que verte morir. El pastor y puritano Matthew Henry dice al respecto: nunca hubo un ejemplo de beneficencia y servicio como lo fue la muerte de Cristo, quien dio su vida en rescate por muchos. Él vivió como un siervo y anduvo haciendo el bien.
pero murió en un sacrificio y por medio de éste hizo el mayor bien de todos. El servicio más grande y el mayor bien que alguien hubiera podido hacer por nosotros, ya lo hizo el Señor Jesús a través de su sacrificio. Piénsalo, si Cristo dio su vida por ti, qué pequeña cosa es que tú le rindas tu vida a Él y vivas para servirlo. Una hermosa estrofa de un himno muy conocido y que todos hemos cantado aquí dice lo siguiente: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Dios, hermanos, no se reservó nada, lo que hemos podido aprender, ni aun a su propio Hijo para salvarnos, sino que lo entregó para que muriera en sacrificio por nuestros pecados. ¿Cómo podríamos pagarle al Señor lo que hizo entonces por nosotros? ¿Cómo podríamos devolverle ese favor tan grande? La verdad es que no tenemos manera de pagarle al Señor lo que hizo por nosotros, más que rindiendo nuestras vidas a Él, para adorarlo y para servirlo. Hemos visto, hermanos, que el ejemplo de servicio del Señor Jesús fue de un servicio abnegado y sacrificado. Y así también debe ser nuestro servicio. Servir en la obra del Señor y en su reino también entonces tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Venir a este mundo a servir le costó al Señor su vida. Además, el Señor nunca nos enseñó que servirlo a Él iba a ser fácil. Más bien, siempre puso énfasis en que seguirlo a Él y servirlo en este mundo traería como consecuencia dolor, sufrimiento y lágrimas. Y por qué no decirlo, quizás a muchos le costaría la vida. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos lo siguiente, especialmente a Jacobo y a Juan: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Con estas palabras el Señor les estaba señalando hacia los padecimientos que ellos iban a sufrir por causa de su fe en Él y su servicio. Los comentaristas concuerdan en decir sobre este texto que tanto el martirio de Jacobo, que lo encontramos en Hechos 12:12, como el destierro de Juan a la isla de Patmos en Apocalipsis 1:9, fueron predichos en estas palabras. Estos dos sucesos futuros eran parte del sufrimiento que experimentarían los discípulos por causa de Cristo. Hermanos, el servicio en la iglesia y a nuestros hermanos siempre ha de tener un costo, un sacrificio. Servir a nuestros hermanos implicará muchas veces sacar de nuestro tiempo, quizás para ir a visitar a alguien, a un hermano enfermo, para animar al que está pasando por alguna dificultad, para discipular a un nuevo creyente, o sencillamente para prestar nuestro oído para escuchar a algún hermano. Prestar nuestro oído y escuchar a alguien es también un servicio, hermanos. Muchos quizás en nuestra iglesia solo están esperando ser escuchados, así que este también puede ser un servicio y debe saber también un servicio de nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, si nos toca hacer este sacrificio, debemos hacerlo entonces con amor y con gozo en nuestros corazones. También el servicio abnegado implicará muchas veces también sacar de nuestro bolsillo, quizás para regalarle una llamada a un hermano, quizás dando o recogiendo una ofrenda para alguien que está necesitado, quizás también apoyando la obra o un nuevo ministerio en nuestra congregación, o al chequear una Biblia o al darle a alguien para su transporte. Estos quizás son algunos ejemplos
de un servicio sacrificado. Pero consideren, hermanos, que estos sacrificios, que he enumerado que son solo pocos, no se comparan al sacrificio que hizo Cristo por nosotros, el cual fue dar su vida para el rescate de la nuestra. Dios quiere, hermanos, que nosotros pongamos a su servicio las capacidades, los dones, los talentos y también los recursos para ponerlos a su servicio y al servicio de otros. Porque estos sacrificios, hermanos, son los que le agradan al Señor. Vamos por favor a leer Hebreos capítulo 13, versículo 16. Quiero que se lleven en su mente este último versículo, porque es importante, hermanos, y porque de alguna manera nos está explicando y enseñando qué es el servicio. Y vamos a leer desde el verso 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Si estamos allí, vamos a leerlo, dice la Escritura. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice el verso 16, que es nuestro verso, y de hacer el bien o de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, el hacer el bien y el ayudar a nuestros hermanos es servicio. Por tanto, no nos podemos olvidar ni nos debemos cansar de servir y de servir al Señor y a nuestros hermanos, de hacer el bien. Cada vez que tengamos la oportunidad debemos servir y especialmente a la familia de la fe. Hemos llegado entonces al final de nuestro estudio y vamos a concluir entonces este tema diciendo lo siguiente. En primer lugar, hermanos, ser grandes en el reino de Dios implica no seguir los estándares de este mundo. Dios nos advierte que nos guardemos de anhelar o desear ser como los grandes o las personas importantes de este mundo, los cuales solo buscan su propio bien y no les interesa hacer bien a los demás. Por lo que debemos entonces guardar nuestro corazón, no buscando ser señores, creyéndonos superiores a nuestros hermanos, ni buscando nuestros propios intereses o nuestra propia gloria. También, en segundo lugar, podemos decir que ser grandes en el reino de Dios implica ser ante todo siervos, es decir, que Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Dios nos ha hecho por gracia sus siervos. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Por tanto, queridos hermanos, es un privilegio también considerarnos siervos de Cristo y siervos los unos de los otros. Y también, en tercer lugar, ser grandes en el reino de Dios, como lo vimos hoy, implica seguir el ejemplo de Cristo. Así como Cristo es el fundamento o la base de nuestra salvación y de nuestra fe, también su persona y su obra son el motivo y la razón principal para nuestro servicio. El servicio en la vida cristiana no es algo opcional, hermanos. No es tampoco un llamado para unos pocos. Es un mandamiento del Señor, pues Dios no solo nos ordena que nos sirvamos los unos a los otros, sino que también lo hagamos siguiendo su ejemplo, es decir, con humildad y sacrificio. Hermanos, que Dios nos ayude entonces a ofrecerle un mejor servicio a Él y también a nuestros hermanos. Estemos orando. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te exaltamos, Señor, de toda gloria, por darnos, Señor, esta enseñanza y tu ejemplo. Por darnos, Señor, el ejemplo de tu humildad al venir, Señor, a este mundo, al renunciar a tu trono de gloria, al despojarte, Señor, de tu grandeza para venir a ser un siervo, para venir a dar tu vida por nosotros.
Gracias por esta muestra de amor y sacrificio. Gracias porque sabemos, Señor, que si tú no hubieras ofrecido este servicio por nosotros, sabemos que aún perseveraríamos y permaneceríamos muertos en nuestros pecados, esclavos de nuestras concupiscencias. Pero te agradecemos, oh Dios, porque por amor a nosotros enviaste a tu Hijo para salvarnos y asimismo para mostrarnos un ejemplo perfecto de servicio. Concédenos, Señor, poder servirte a través de nuestras vidas, que nuestras vidas estén rendidas a ti y al servicio, Señor, de los santos. Que nuestras vidas, Señor, te den la gloria cada día, poniendo, Padre, a disposición tuya todas las cosas que nos has dado, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, que no son nuestros, sino que tú nos los has dado para emplearlos y usarlos en la edificación de otros hermanos, pero principalmente en tu gloria. Danos, Señor, la gracia de poder entender la importancia del servicio en nuestra iglesia, de poder servir también aún a los que están fuera. Rogamos, oh Dios, que nos llenes de un profundo amor y preocupación también por servir en tu obra y por hacerlo, Señor, no para nuestra vanagloria, no por creernos mejor que los demás. Danos, Señor, un corazón humilde para que podamos entender que nos has llamado a servir para darte la gloria a ti y también para mostrar el amor de Cristo que has puesto en nuestros corazones. Padre, ayúdanos como iglesia para que seamos una iglesia que esté sirviendo, que esté avanzando tu reino, que esté proclamando, Padre, la verdad y el evangelio a través, Señor, de un servicio fiel, de un servicio desinteresado, de un servicio, Señor, conforme a las Escrituras. Padre, a ti sea por tanto la gloria y la honra a través de tu Hijo Jesucristo y de nuestras vidas. Te lo imploramos y lo pedimos solo en acciones de gracias por tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.